deferencia de hacernos una exposición sobre el Código Violeta. Es un tema nuevo para muchas de nosotras, así que aprovechemos, hagamos las preguntas, es el momento para exprimir todos los conocimientos de la doctora Gabrielita sobre el tema de violencia, para poder nosotros mejorar nuestro trabajo. Le doy la bienvenida y nuevamente mi agradecimiento, doctora Gabrielita. Le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan todas? Sí, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes con todas. Primero felicitarlas. Sé que su celebración es en este mes, si no me equivoco. 25 de julio, doctora. 25. En este mes. Y me alegra mucho tener este espacio de compartir con ustedes de este proyecto que es la aplicación de la norma técnica de atención a las mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por la violencia sexual. Entonces, como sabrán, o como entenderán al respecto, no estamos inventando la pólvora, no estamos haciendo trabajo desde lo que a mí se me ocurre, o desde lo que a la licenciada Delgado se le ocurre, o a la licenciada Carranza se le ocurre, no estamos dando la aplicación a la norma técnica. Voy a compartir mi pantalla para poder presentarles la exposición que tengo para ustedes. La doctora Gabrielita es médico ginecólogo del hospital y jefa del Comité de Violencia Sexual y Grupo Familiar. Gracias. Ya. Se ve, doctora. Dame un segundito que, como estoy en el hospital, las camillas suenan, voy a cerrar la puerta. Ya. Ok, está mejor. Muy bien, gracias Giselita. Como Giselita ya les comentó, mi nombre es Gabrielita Sánchez Horna, soy ginecobstetra, soy la presidenta del Comité de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de esa atención integral y cómo es que ustedes tienen el trabajo más importante en la articulación de la atención a las víctimas de violencia sexual. O sea, ustedes después de esto deben estar bastante empoderadas porque el trabajo que tienen es un trabajo de conexión bastante importante y que tiene que ver y que tiene que tener el reconocimiento del trabajo que ustedes hacen día a día, ¿no es cierto? Esto es simplemente parte del reconocimiento que hacen de ese trabajo día a día para articularnos con otras instancias, ¿no? Y ayuda al paciente. Bueno, tenemos para empezar que nos avalan casi 14 normas entre decretos supremos, normas técnicas, directivas sanitarias, ¿no? Avalan el trabajo en los centros de salud de atención a víctimas de violencia sexual. Y como pueden ver, la ley 30364, que es, digamos, la ley más importante, que está para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y hablamos de violencia sexual, psicológica, económica, física, ¿sí? Entonces tenemos el punto 76.1, donde dice la atención que se brinda por parte de los establecimientos de salud públicos es en todos los niveles de atención, tanto ambulatorio como de internamiento, con fines de prevenir, promocionar, diagnosticar, tratar y rehabilitar para mantener o restablecer el estado de salud de las personas afectadas por violencia. Entonces debemos estar nosotros capacitados, especializados para dar este tipo de atenciones y evaluaciones, emitir informes y certificados de salud física y mental. Además, contamos con documentos técnicos normativos para la atención a víctimas de violencia. La siguiente ley, que también es importante para nosotros, es la ley 30947, la ley de salud mental, ¿no? Que dice, entre todas, que tenemos que garantizar la salud integral, el bienestar de la persona, ¿no? Y que debemos tener nuestros servicios articulados para una atención tanto intersectorial como multisectorial. Tenemos también el protocolo de acción conjunta entre los centros de emergencia mujer, que como ustedes saben son esos espacios que están dirigidos sobre todo a violencia de género, que son los centros de emergencia mujer, y los establecimientos de salud para la atención a las víctimas de violencia sexual, que pueden ser mujeres o integrantes del grupo familiar. Tenemos el protocolo base de acción conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que es PEVAC que salió en el 2019, que está regido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde dice que no solo este ministerio tiene responsabilidad, sino todos los otros ministerios que tienen relación con la familia, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales, el Ministerio de Educación. Luego de ello salió otra normativa
otra directiva sanitaria que regula también el abastecimiento de kits de emergencia que se utilizan completos dentro de las 72 horas, pero las pruebas pueden servirnos después de las 72 horas para diagnosticar sobre todo abuso previo. Y la norma técnica de salud, que es la que nos rige actualmente y la que estamos aplicando con este comité multidisciplinario, es la norma técnica de salud para el cuidado integral de mujeres integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual, 649 del 2020, ¿no? Que la rige el MINSA, y dice que debemos brindar pautas para atención oportuna, de calidad en casos de violencia sexual, de acuerdo con el modelo de cuidado integral y atención de salud mental comunitaria. Debemos estandarizar los procedimientos e intervenciones específicas de los equipos de salud interdisciplinarios para la atención de los casos de violencia sexual y violación sexual producidos en las primeras horas y después de las 72 horas. Debemos fortalecer el sistema de información a través de vigilancia, notificación de casos, procesos relacionados con el cuidado integral de las víctimas, y estandarizar los procedimientos para la acción intersectorial oportuna, ¿no? Esto significa que como centros de salud tenemos la obligación de atender a cualquier persona víctima de violencia sexual. Obviamente las mujeres están siempre más expuestas, pero cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, raza, religión, orientación sexual, si viene solicitando ayuda y atención por ser una víctima de violencia sexual, debe ser atendida por un equipo multidisciplinario. Entonces, estamos ante esta disyuntiva, ¿no? O hacemos solo nuestro trabajo, ya el MINSA hace su trabajo, le da su kit, le hace el estudio psicológico, y que vaya a la policía a hacer su denuncia. Entonces dice, bueno, haga su denuncia, pero vaya al médico legista, y va para el Ministerio Público para que la vea el médico legista. Y después para que haga su juicio va al Ministerio de Justicia, ¿no? Y así va paseando por todos lados hasta que se aburre, se cansa y deja de ir. O hacemos que esta paciente sea el centro de nuestra atención y que todos los actores que tienen que ver con ella acudan a su atención, evitando la revictimización. Y para eso nace Violeta, que ustedes ya han escuchado, deben haber visto el letrerito. Violeta es un espacio diferenciado para la atención multidisciplinaria de víctimas de violencia sexual. Esto significa que con el tiempo esperamos que en estos dos consultorios que están en el sótano, consultorios 79 y 80, se pueda brindar una atención multisectorial, multidisciplinaria a estas pacientes, evitando la revictimización, y que todo se logre hacer en ese espacio sin necesidad de que la paciente esté dando vueltas o que vea afectada tanto su privacidad como su confidencialidad. Entonces ahí los tienen, esos son ambos consultorios. Tiene una sala de espera bonita para hacer contención al paciente, para que ustedes puedan tomar sus datos, y luego una sala de examen que se está implementando. Este va a ser el flujograma de atención, y por eso les decía que es muy importante el trabajo que ustedes realizan, y les voy a explicar por qué. Cuando ingrese una paciente y sea captada en cualquier espacio dentro del hospital, en la consulta de odontología, de psicología, de ginecología, cualquier consultorio médico, en la emergencia, se detecte un caso de violencia sexual, se va a activar el código violeta. Este código violeta tiene atención en salud mental, tanto psicológica como psiquiátrica, la atención médica, que por cuestiones de organización en menores de 15 años será a cargo de pediatría, y en mayores de 15 años, sean hombres o mujeres, ginecología. Esta atención médica activa el kit de violencia si es dentro de las 72 horas para entregarle a la paciente no solo las pruebas rápidas, sino tratamiento antirretroviral para prevenir VIH y tratamiento para embarazo no deseado. Si es después de las 72 horas, se aplican sobre todo las pruebas rápidas para ver que la paciente no tenga ninguna infección de transmisión sexual. Pero lo más importante es que ni bien detecto yo mi código violeta, a la par que voy a ir haciendo esto, yo lo primero que voy a hacer es avisarle a la asistente social que tengo un código violeta. Entonces ahí empieza el trabajo de ustedes, porque ustedes van a comunicarnos con los actores externos, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior con sus comisarías, el Ministerio Público para formalizar la denuncia, y que el fiscal haga la disposición de que se acerque medicina legal para tomar los laboratorios forenses y llevar la custodia de los elementos que traiga el paciente. Entonces, es muy importante el trabajo que ustedes realizan. Yo quiero recordarles que cuando nosotros llamamos al fiscal por un caso de violencia sexual, o sea, cuando activamos un código violeta,
Lo primero que hay que pedirle al fiscal, luego de explicarle el caso, es que determine que acuda prontamente el médico legista. Esa debe ser la voz para que nosotros podamos avanzar y se pongan en custodia todos los documentos y no tengamos que ir a declarar 50.000 veces por este caso. A la par que ustedes están haciendo toda esta chamba que es fuerte, nosotros desde nuestras áreas iremos dándole la atención integral a la paciente, tanto en salud mental como en la atención médica. Cuando todo esto sea logrado, se hace un plan de evaluación integral y de tratamiento y se elabora el plan de seguimiento antes de darle el alta a la paciente. Como ustedes saben, si es un paciente menor de 18 años, todo el seguimiento lo va a hacer mamis. Ojo, nosotras vamos a poner en el equipo de asistentes sociales, las asistentes sociales tienen que hacer el llamado al Poder Judicial, hacer el acta con el fiscal. Y cuando el acta está hecha, la directiva sanitaria del MAMIS dice que el abogado se encargará de hacer el seguimiento. Pero la asistenta social que esté de turno es la que tiene que activar el código violeta hasta que llegue el fiscal y hagan el acta. ¿Por qué? Porque de esta manera no vamos a estar cruzando nuestras actividades. Nosotros tenemos claramente cuál es la función del asistente social y claramente cuál es la función de mamis para no estar duplicando esfuerzos. Entonces, recuerden que el código violeta se dice para priorizar la privacidad de lo que ha ocurrido. O sea, ya es grave de por sí, la paciente está afectada, está desgarrada, está en el piso, ¿no? Anímicamente, está confundida. Entonces, aparte de recibir un trato con calidad y calidez de parte nuestra, debemos salvaguardar su integridad, su privacidad, la confidencialidad de la información que nos brinde. Y por eso debemos poner en las historias que es un código violeta. Así que cuando ustedes tengan un llamado de los servicios y ustedes se den cuenta que están poniendo posible agresión sexual, hay que exigir también al profesional que está escribiendo y decirle, doctor, hay que conservar la privacidad de la paciente. Coloque código violeta. ¿Sí? De esta manera nosotros tenemos un registro de los pacientes y aparte se salvaguarda. Me refería a esto y tal vez no es un tema que les atañe mucho a ustedes, que sin embargo deben tener conocimiento. Ante un caso de violencia sexual, considerando la violencia sexual como todo acto no permitido, ya sean tocamientos, pornografía, acoso, ¿sí? Y no necesariamente tiene que haber penetración para que sea una violencia sexual. Cuando hay penetración, ya hablamos de agresión sexual, ¿sí? Pero todos los casos que he mencionado son violencia sexual, todos los casos mencionados. También hay que tenerlos en consideración a la hora que nosotros recogemos la información del paciente. Porque a veces decimos, no, pues no ha sido flagrante, no ha sido ayer, ya que lo resuelvan en otro sitio. ¿A dónde más si el paciente está acudiendo a nosotros para tener una respuesta? Entonces, recordar siempre que hay que preguntarle bien a la paciente para saber si fue antes de las 72 horas o después de las 72 horas para que esa información también sea brindada al médico, para evitar, obviamente, que el médico vuelva a consultar y que se revictimice a esta persona y que pueda recibir oportunamente, si está dentro de las 72 horas, el kit integral de violencia, ¿no? Que incluye, como les dije, pruebas rápidas para infecciones de transmisión sexual, prueba rápida de embarazo y tratamiento profiláctico para infecciones de transmisión sexual, incluido VIH, y píldora de emergencia para prevenir el embarazo no es. En el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, la información brindada se comunica a los padres, a los tutores o a los responsables, se asegura que hay acceso a la información y se garantiza que esta paciente tenga servicio diferenciado a pesar de que los padres no estén de acuerdo, ¿sí? No necesitamos su autorización para poder hacer las pruebas o para poder llamar a fiscalía para hacer la denuncia respectiva. Y aquí tienen los códigos, porque tenemos mucho miedo, sobre todo el personal médico, tenemos mucho miedo de poner un código y de poder meternos en un problema, ¿no? Eso es lo que dicen siempre, ¿yo para qué me voy a hacer problemas? Pero miren, tenemos una gran codificación, ¿no? Si solo se trata de abuso sexual, yo puedo ponerle T742, pero si ya hablamos de agresión sexual, debo empezar por los 1005, ¿no? Agresión sexual en la vivienda, que es lo más común, pero hay que ponerlo, hay que colocarlo, y si no está, hay que sugerirlo también al profesional médico. Doctor, no le ha puesto el CIE 10, ¿no? Y ustedes pueden tener esta tablita a la mano como para decirle, doctor, mire, le recuerdo, estos son los códigos. De todas maneras, nosotros estamos generando todos los documentos para que esto pueda estar publicado en todos los consultorios y ambientes que brinden atención.
¿Con qué herramientas contamos actualmente para trabajar? Ambas deben ser conocidas por ustedes y también las vamos a repetir en un taller que se programará prontamente para sensibilización. Vamos a hablar del ANIMA, que es la primera línea de acción para atender a las víctimas cuando recién llega esa víctima, cuando la recibimos, ¿no? Tenemos que tener atención y empatía para escuchar al paciente. No, ya, ¿por qué vienes? Ya, rápido, estoy apurada, tengo muchos pacientes. No, hay que ponernos en sus zapatos y escuchar a esa persona lo que tiene que decir. No hay que juzgarla, nosotros no somos quienes para decirle, claro, mira cómo te vistes, cómo no quieres que te violen, o ¿qué hacías tan tarde fuera de tu casa? Eso no nos corresponde. Hay que informarnos de qué necesita, de repente ha venido a denunciar, ha venido producto de una violación, pero es su padrastro, ¿no? Y ella tiene temor de regresar a su casa, o el tipo es una persona violenta, es su pareja y sabe que lo va a venir a buscar acá y tiene miedo de que le haga daño. Entonces tenemos que estar atentas a esas preocupaciones para poder dar medidas de contención. Hay que mejorar su seguridad. Sí, les digo el caso de la anterior, que hablamos de que la pareja es muy agresiva y la va a venir a buscar, entonces hay que garantizar que no va a entrar al ambiente donde ella esté recibiendo la atención. Sobre todo hay que apoyarla, es muy importante. Y en cuanto a las visas, en las que también estamos involucrados, ¿no? Tenemos que dar acogida e intervención de crisis, y normalmente en la acogida están ustedes en la primera línea, ¿no? Debemos hacer una valoración emocional, física, sexual, junto con el personal de psicología y psiquiatría. Hay que intervenir clínicamente si tiene un desgarro, si tiene un hematoma, tiene una fractura, ¿no? Hay que hacer seguimiento al caso. Y en eso también necesitamos la colaboración de ustedes para hacer si está acudiendo a sus atenciones psicológicas, si está acudiendo a su atención médica, si sigue en la UPE, ¿no? Entre otros casos que ustedes ya muy bien conocen, más que yo. El acceso a la información y a la justicia, ¿no? O sea, hay que garantizar que se logre llegar a todas las instancias para que esta paciente encuentre la justicia que está buscando, ¿no? Y bueno, debe tener siempre un plan de seguridad. El ANIMA y el AVISA se parecen mucho y depende del lugar en que nos toque estar para poder aplicar tanto ANIMA como AVISA, pero ambos buscan dar soporte y atención adecuada a las víctimas de violencia sexual y de violación sexual, ¿no? Y esta atención debe darse considerando esta especial vulnerabilidad que presentan las pacientes por lo sucedido. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o preguntas, estoy atenta. Muchas gracias.